Ya, entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias a todas las personas que están conectadas. Para mí es súper importante y emocionante poder hacer esta clase, poder compartir con ustedes. Tengo pensada una clase más bien como muy introductoria al análisis de contenido cualitativo para que entiendan, antes de que vayamos a las gráficas en Atlas-T, creo que es importante que sepan de manera muy incipiente qué es el análisis de contenido cualitativo y cómo la herramienta Atlas-T nos ayuda a poder hacer este análisis, y en el fondo cómo las nubes de palabras, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy como gráfica de Atlas-T, se inserta en todo este proceso de esta técnica de análisis cualitativo que se llama análisis de contenido cualitativo. Me preguntan algo. Vengo de Haití, vivo yo en Valdivia. Sí, toda la razón. Voy a apagar aquí a los participantes que apaguen el micrófono. Esta presentación a todo Chile. Súper. Ya, gracias Carolina por la sugerencia. Ya, entonces como estaba diciendo, la idea de esta clase es que puedan conocer de manera muy incipiente qué es el análisis de contenido cualitativo y cómo Atlas-T, este software, nos ayuda a poder hacer este análisis. Ya, perfecto. Estamos resolviendo unos problemas técnicos. Ya. Entonces, voy a hacer la clase, voy a empezar a hablar, voy a compartir pantalla, y cuando pasen más o menos unos 20 minutos, voy a dejar espacios para que hagan preguntas por el chat, y voy a ir seleccionando algunas, tratando de poder responder las máximas posibles, ¿ya? Entonces, ¿pueden ver bien mi pantalla? Parece que sí. Sí, se ve bien. Súper. Entonces, bueno, esta es una clase abierta, la clase abierta número 29, que estamos dando con Estación Lastarria. Mi nombre es Natalia Yáñez, yo soy socióloga, trabajo hace varios años aplicando metodologías cualitativas, específicamente en el área de educación. Me ha tocado hacer he participado como de procesos de investigación en equipos completos, digamos, desde diseñar investigaciones, confeccionar instrumentos de recolección de información, por ejemplo, pautas de entrevista, pautas de grupos focales, aplicar estas pautas, por ejemplo, observaciones participantes. También me ha tocado participar del proceso de diseño de análisis de la información recolectada. He aplicado análisis de contenido cualitativo durante muchos años en diversas investigaciones, y también me ha tocado ocupar varios software de análisis de contenido cualitativo, entre esos, por supuesto, Atlas-T, Deduz, MaxQDA, NVivo, entre otros. Y a mí el que más me gusta es el Atlas-T. Después les voy a decir por qué. Entonces, a mí me gustaría compartir como la experiencia que tengo yo haciendo análisis de contenido cualitativo usando el software Atlas-T, para que más o menos se puedan como familiarizar con el tema. ¿Ya? Entonces, más o menos la agenda, lo que tengo pensado para que veamos hoy día, muy brevemente vamos a ver, como les decía,
cómo se insertan estas gráficas que se pueden hacer en Atlas-T en el proceso de análisis de contenido cualitativo. Entonces, voy a decirles de manera como muy incipiente qué es el análisis de contenido cualitativo, para qué sirve el análisis de contenido cualitativo, que hagamos una suerte de paralelo o un versus, digamos, entre hacer análisis de contenido cualitativo manual, que también me ha tocado hacer, versus el uso de software, en este caso el uso de Atlas-T. Vamos a ver qué son los códigos para después poder verlos, por supuesto, en el software. Les voy a hacer una breve introducción, un incipiente uso de Atlas-T para que vean cómo se ve el software y qué cosas se pueden hacer, obviamente de manera muy cortita, porque esto lo profundizamos en el curso que tenemos con Estación Lastarria de introducción al análisis de contenido cualitativo usando Atlas-T, que aprovecho de decirles que partimos una nueva versión en julio. Después vamos a ver el árbol de códigos, y para llegar al árbol de códigos y a la nube de palabras, que les voy a enseñar cómo se ve la nube de palabras, que es una manera de mostrar gráficamente el resultado del análisis de contenido cualitativo. Entonces, me gustaría partir con esta frase de Quinn, que dice que el lenguaje da forma a nuestra experiencia en sociedad y las palabras moldean nuestras percepciones y nuestras acciones. ¿Por qué quería partir con esta cita? Porque finalmente el análisis de contenido cualitativo lo que hace es sistematizar, es analizar, como la palabra de la técnica de análisis lo dice, el lenguaje. En el fondo, cómo decimos lo que decimos, de qué manera decimos lo que decimos. Entonces, aquí tengo, para mostrarles una de las primeras láminas del análisis de contenido cualitativo. Si se fijan en la parte del fondo, eso es una nube de palabras. Una nube de palabras permite contar la frecuencia de palabras que hay, por ejemplo, en una transcripción de entrevistas, o en un grupo de entrevistas, en un corpus de entrevistas, y lo que muestra es que las palabras que tienen mayor frecuencia, es decir, que se dicen una mayor cantidad de veces, se ponen de manera más grande, en el fondo tienen una fuente más grande. Entonces aquí yo hice una nube de palabras con palabras clave que tienen que ver con el análisis de contenido cualitativo. El análisis de contenido cualitativo, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, como dice ahí la nube de palabras en grande, nos permite explorar, nos permite comprender, nos permite hacer un ejercicio de reflexividad, también nos permite analizar temas contingentes, hechos sociales contingentes, y lo que nos posibilita el análisis de contenido cualitativo es tomar grandes porciones de texto, también pueden ser de videos y eso, pero en este caso vamos a hablar de material textual, grandes porciones de texto y reducir la información, ¿ya? Nosotros ahí en el análisis de contenido cualitativo se trabaja con palabras, en el fondo las palabras son el corazón de la información textual que nos permiten a nosotros poder identificar patrones, y después poder reportar resultados, por ejemplo. Entonces, según Brown y Clark, el análisis de contenido cualitativo es una herramienta de investigación flexible, esto es súper importante, y útil, que entrega un detallado, complejo y rico análisis cualitativo. ¿Yo por qué hago la diferencia? Porque, no sé si ustedes saben, pero existen a grandes rasgos dos tipos de análisis de contenido. Existe el análisis de contenido cuantitativo y el análisis de contenido cualitativo. Y en el fondo, por supuesto, estos dos pueden utilizarse de manera conjunta y poder generar análisis mucho más ricos, ¿ya? Pero en el fondo, el análisis de contenido cualitativo se fija más allá solamente de la frecuencia de palabras, por ejemplo, de contar cuántas veces se menciona una cierta palabra en una porción de texto, por ejemplo, en post de Instagram, en tweets, en transcripciones de entrevistas, transcripciones de grupos focales. También se puede hacer análisis de contenido cualitativo a informes, a reportes,
a libros, por ejemplo, de literatura, digamos, a papers, etc. Y brevemente, como para que sepan este dato, el análisis de contenido partió, bueno, según Flick también, es un análisis sistemático de un material comunicativo, y partió a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando empezaron de manera creciente a aumentar los medios de comunicación, y lo que se hacía principalmente era más bien un análisis de contenido cuantitativo, que se contaba la frecuencia de palabras, especialmente, por ejemplo, para ver la cantidad de veces que se mencionaban ciertos partidos políticos, por ejemplo. Y el análisis de contenido cualitativo lo que nos permite es poder ver qué se dice de un tema determinado. Por ejemplo, como le estaba dando el ejemplo antes de Twitter, ¿qué se dice en Twitter? ¿Qué comentan las personas en Twitter sobre ciertos temas? ¿Qué se comenta en Instagram? Inclusive se puede ver qué se hace en TikTok. En el fondo, todo el material textual está como a la disposición, digamos, para poder aplicarle análisis de contenido cualitativo y poder responder estas preguntas que tengo aquí. ¿Qué se dice de un tema determinado? Una cosa súper importante que nos permite a nosotros poder hacer con el análisis de contenido cualitativo es cómo se dice lo que se dice. En el fondo, poder identificar palabras clave, porque las personas decimos lo que decimos de una manera determinada, no por una casualidad, sino que por algo decimos lo que decimos y de la manera en que lo decimos. También el análisis de contenido cualitativo nos permite dar cuenta qué dimensiones o qué categorías tiene un tema determinado. Nos permite, por una parte, desmenuzar, por decirlo de alguna manera, contenidos, y así también unir cierto tipo de contenidos o de categorías. Entonces, ya me adelanté un poquito, pero ¿para qué nos sirve el análisis de contenido cualitativo? Es una técnica de análisis de información súper rica, que nos permite, como les decía antes, analizar una serie de cantidad de material textual. Y ahí, por ejemplo, les puse pantallazos de algunos ejemplos. Se pueden analizar, por ejemplo, aquí noticias, se pueden analizar tweets, como les había dicho. Aquí tengo la portada de un paper, de un artículo científico. Aquí tengo una entrada de Instagram, que en el fondo se puede analizar de manera conjunta una entrada de Instagram y los comentarios que ponen las personas. También aquí tengo el pantallazo de un informe de investigación, que también se puede hacer análisis de contenido cualitativo. Por ejemplo, en mi trabajo estamos haciendo análisis de contenido cualitativo a informes y a papers. También aquí, por ejemplo, se pueden analizar entradas de Facebook, posts de Facebook, comentarios de las personas de Facebook. Se pueden analizar ensayos, noticias, columnas de opinión, etc. Canciones, por ejemplo, también. Entonces, el análisis de contenido cualitativo, ¿qué nos permite? Nos permite poder captar significados que las personas le dan a diversos temas, ¿ya? Y el análisis de contenido cualitativo es una herramienta que nos permite, como dice este esquema, sistematizar información, es decir, ordenar, categorizar de manera ordenada, nos permite describir qué están diciendo las personas frente a un tema determinado, nos permite otro nivel de profundidad de análisis, nos permite poder comprender lo que la otra persona está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Nos permite también interpretar los significados que las personas le dan a un diverso tema, por ejemplo, el tema de la crisis migratoria, o un ejemplo que vamos a ver acá en un ratito, cómo las personas entienden las clases sociales, a partir de qué categorías las personas pueden decir, yo siento que pertenezco a esta clase social, por ejemplo, a la clase media, y cómo yo, como según mi propia biografía, mis propias experiencias de vida, etcétera, puedo entender
cómo hay otras personas, por ejemplo, de clase alta, y según qué categorías yo entiendo que esas personas pertenecen, o yo las sitúo en la clase alta chilena. Y también el análisis de contenido cualitativo nos permite explorar información. De repente ustedes saben que hay ciertos temas que no han sido tan estudiados como otros, y el análisis de contenido cualitativo nos permite explorar qué dicen las personas frente a estos temas. Ya, muy brevemente, a mí me interesa mucho más allá que solamente enseñarles a hacer nubes de palabras con el software, es que ustedes entiendan como dónde esto se inserta en la investigación social, ¿ya? Y para esto necesito mostrarles esto. Hay un cientista social que se llama Blakey, que él hizo un esquema donde da cuenta del proceso de la investigación social. Yo esto lo reduje bastante, solamente para explicarles a ustedes dónde se sitúa la técnica de análisis de información, análisis de contenido cualitativo, para que después podamos ver como dónde se sitúa la nube de palabras. Entonces, en el fondo, nosotros cuando hacemos una investigación, cuando hacemos un estudio, nosotros partimos de un problema o de un tópico. Ese problema o tópico, por ejemplo, puede ser cómo se entienden las clases sociales, o cómo las personas perciben las diversas clases sociales, o cómo las personas entienden la crisis migratoria en Chile, o por ejemplo, cómo las personas están viviendo actualmente esta ola de enfermedades respiratorias que hay en Santiago, por ejemplo. Partiendo de un problema utópico, que yo lo entiendo como el título de la investigación, el título del estudio, por decirlo de alguna manera, nosotros vamos a una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser nuestro norte, y es el norte que nos permite a nosotros poder guiar nuestro proceso de análisis de contenido cualitativo. En este caso, que vamos a ver la nube de palabras es una herramienta visual bastante llamativa, bastante novedosa, pero nosotros tenemos que pensar siempre como, ¿por qué estamos haciendo la nube de palabras? ¿Qué es lo que queremos responder? Y queremos responder a nuestra pregunta de investigación, porque en el fondo, la nube de palabras como nube de palabras en sí misma no nos dice mucho, sino que necesitamos situarla en un contexto de investigación. Luego de tener nosotros nuestra pregunta, tenemos una estrategia de investigación. En este caso estamos hablando de una metodología cualitativa. Me voy a saltar esta parte porque no da... Ya. Luego tenemos fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Primarias se llaman cuando nosotros recolectamos la información. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que he estado dando, sobre cómo las personas perciben y entienden, significan las distintas clases sociales en Chile, yo podría, en mi diseño de investigación, por ejemplo, recolectar información primaria. Eso quiere decir que yo voy a hacer entrevistas y entrevisto a diversas personas según las categorías que yo estime conveniente, según la muestra que yo estime conveniente, y ahí yo recolecto la información y después la analizo. O también lo que se puede hacer, que es lo que vamos a ver hoy día en este ejercicio, es usar información secundaria, es decir, información que ya fue recolectada y que nosotros lo podemos usar para nuestra investigación. Por ejemplo, yo podría usar información secundaria como los comentarios de noticias, que podemos ver, por ejemplo, los típicos comentarios de MOL, que siempre han sido como bien llamativos, o los comentarios de Twitter frente a qué es lo que piensan las personas de las distintas clases sociales, o qué es lo que piensan las personas frente a la crisis migratoria. Luego de esto yo selecciono una muestra, porque por ejemplo, yo podría decir, ok, voy a analizar tweets, pero no sé, voy a dar un ejemplo, podrían existir 5.000 tweets que las personas comentan sobre la crisis migratoria en Chile, pero ¿es abordable para mi investigación? Si es que estoy, por ejemplo, investigando yo sola y tengo un tiempo acotado, ¿será abordable analizar y aplicar análisis de contenido cualitativo a 5.000 comentarios? Tal vez no. Entonces ahí se puede seleccionar una muestra, es decir, una porción
de esos 5.000 comentarios y yo decir, mira, según estos criterios que yo establezco, por ejemplo, voy a analizar los tweets de los últimos 2 meses. Y ahí la información se me reduce, por ejemplo, a 1.000 tweets. Y ahí hace todo más abordable. Y para finalizar, en el proceso de investigación social, la reducción de información y análisis, aquí es donde se sitúa en el análisis de contenido cualitativo. El análisis de contenido cualitativo es una técnica de análisis de información que permite reducir y permite, como les dije recién, analizar porciones de texto. En este caso estamos viendo porciones de texto. Voy a seguir. Ay, esperen, que quiero ver algo. Ya. Eso ya se los dije. Ya. Entonces, para ir de manera de a poquito yendo al software Atlas-T. A mí me ha tocado, probablemente a varias personas de las que están conectadas, les ha tocado hacer análisis de contenido cualitativo ya en sus trabajos, en investigaciones, en sus tesis, etc. Y a mí aquí me gustaría comentarles, hacerles como un versus entre el análisis de contenido manual, el análisis de contenido cualitativo manual, versus usar un software, en este caso Atlas-T. Por ejemplo, yo hace poquito me tocó hacer un informe, codificar hartas entrevistas, o sea, grupos focales. Me tocó analizar 10 grupos focales de 8 personas cada grupo focal. Cada transcripción del focus group eran aproximadamente 30 páginas. Entonces, hagan ustedes la multiplicación de cuántas páginas me tocó analizar. Y yo dije, como ya venía usando hartos software durante harto tiempo en distintas investigaciones, dije, quiero volver a lo análogo, lo voy a hacer manual. Y no fue una muy buena idea. Y aquí les voy a contar por qué. ¿Con qué me refiero a hacer análisis de contenido cualitativo manual? Me refiero a tomar, imprimir las transcripciones, usar destacador, lápices de colores y ir generando los códigos, que después vamos a ver cuáles son los códigos, pero ir viendo patrones y ir analizando a mano, básicamente, a mano. Usando post-it, por ejemplo, usando destacadores. ¿Y qué pasó? En algún momento dije, qué bueno volver a esto, para hacerlo de manera análoga, las reflexiones son distintas, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasó? Hice el informe, me llegó el informe de vuelta y tuve que incorporar un montón de otras cosas. Y ahí es donde se me cayó todo mi análisis análogo, porque tuve que volver a todas las cientos de páginas que tenía impresas y que tenía destacadas y que tenía con post-it. Entonces se me hizo el proceso muchísimo más lento. Me pidieron, por ejemplo, que incorporara más citas, y eso implicó volver a mis hojas, a mis apuntes, que tenía así una cantidad de hojas, y no fue muy bonito el proceso. Entonces, por eso les cuento como qué es lo que implica hacer análisis de contenido cualitativo manual, y qué es lo que nos permite los software, y en este caso, qué nos permite Atlas-T. Atlas-T es un software que nos permite, bueno, como dice ahí, una visión en profundidad y sistemática de los datos textuales. O sea, nos permite las dos cosas. Nos permite ser sistemático, ordenar grandes porciones o corpus de texto. Nos permite tanto tener una visión en profundidad, una visión del todo de lo que tenemos, de la información textual, pero también nos permite ir en detalle en cada una, por ejemplo, de las transcripciones que tengamos para analizar. Nos permite, como les dije, hacer análisis de grandes grupos de datos cualitativos. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, estas mismas 10 transcripciones de grupos focales, las puedo tener en un mismo proyecto, que así es como se llama en Atlas-T,
Otra cosa que nos permite el Atlas TI es trabajar de manera colaborativa. Podemos trabajar de manera colaborativa con varias personas. En general, estos análisis se hacen en equipo, se hacen entre varias personas, y el software permite compartir un mismo proyecto entre varias personas de un mismo equipo, por ejemplo. Otra cosa que nos permite el Atlas TI es tiene herramientas que facilitan el análisis, como comentarios y memos. De ahí lo vamos a ver y yo les voy a ir explicando en el mismo software en qué consisten, para que lo conozcan. También, bueno, lo que nos convoca también esta clase específicamente, nos permite hacer nube de palabras, hacer análisis gráficos con la información textual que previamente analizamos, nos permite contar palabras, es decir, tener frecuencia de palabras, nos permite hacer árbol de códigos, entre otras muchas cosas. Voy a ver qué hora es. Sí, voy a mirar el chat, a ver qué preguntas tienen. Para no seguir. Estoy leyendo qué cosas. Si tienen alguna pregunta. Ya. Aquí preguntan, lo vamos a ver después, pero aquí preguntan cómo hacer en la nube de palabras no aparezcan muletillas o artículos. Es decir, para palabras innecesarias para el análisis. Ahí hay una manera de poder eliminar estos artículos, ¿ya? Podemos ir mirando según frecuencia de palabras, porque, por ejemplo, los artículos, no sé, las palabras de, la, y, al, en general, son las que más se repiten. Entonces, hay una opción, la vamos a ver ahí, que si nosotros ponemos que solamente nos grafique desde una determinada frecuencia de palabras en adelante, esas palabras ya no salen. ¿Ya? Lo vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, para que aprovechen de hacerla, para que yo la pueda contestar. Natalia, ¿me escuchas? Natalia, ¿me escuchas? O si no, sigo. Natalia. Sí, por favor, aquí que puedan silenciar sus micrófonos. Yo no lo hice antes, así que... Ya, voy a seguir entonces porque aparentemente no tienen preguntas hasta ahora. Y aquí está el Atlas TI. Por favor, que Ángel silencie su micrófono. Ahí sí. Ya, entonces, antes de pasar al Atlas TI, quería contarle un poco qué son los códigos. Los códigos, aquí se puede ver. Ahí. Los códigos son categorías que se aplican a una serie de porciones de texto. Aquí tengo un ejemplo de cómo se ven los códigos en el Atlas TI, ¿ya? Son categorías, o también, como las entiendo yo, son etiquetas. Etiquetas que nos permiten vincularlas a una porción de texto y poder reducir información. Como dice aquí, los códigos nos permiten reducir, nos permiten resumir y nos permiten organizar información, en este caso información textual. Ya lo vamos a ver también aquí en el software. Y una cosa súper importante. Si es que se dice de manera como purista o como modelos ideales, por decirlo de alguna forma, hay dos maneras de generar códigos. Una manera que es deductiva, o como dice aquí este esquema, top-down, como de abajo hacia arriba, como es esta flecha, y otra manera que es inductiva, que es bottom-up, o sea, como Natalia. de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, perdón, me equivoqué. Natalia. Y el Atlas TI, eso tiene una flexibilidad
que nos permite tanto generar códigos de manera exploratoria, es decir, leyendo el texto, leyendo, por ejemplo, la transcripción, e ir generando códigos, así como también generar códigos a partir, por ejemplo, de la pregunta de investigación, de los objetivos de la investigación, o podemos generar códigos a partir de teoría, podemos generar códigos a partir de papers, etc. Pero la idea que quiero transmitirles es que se pueden generar estos códigos de manera mixta. Están levantando la mano. No sé quién venía primero. Parece que... El audio, ¿escuchas, Natalia? Natalia, ¿escuchas algo? Porfa, si puedes silenciar a Ángel. Natalia, hay que silenciar a Ángel Salazar, por favor. Y repite lo que hace 2 láminas atrás. ¿Qué cosa? No te escuché. Que silencies, por favor, a Ángel Salazar. Ya. Perfecto. Olgide. Natalia. Perdón, es sobre lo mismo también. Es que el señor Ángel Salazar Rojas hace rato que tiene su micro abierto y no nos permite escucharte. Hace como 5 minutos más o menos. Ah, ya. A ver. Sí, repite lo de los códigos, por favor, que no se escuchó nada por esa persona que tenía el micrófono abierto. Ahí lo muteé, qué bueno que me dijeron. Ya, entonces, espérenme. Ya, desde aquí, ¿verdad? Sí, esto me dijeron. Ya, voy a repetir entonces. Estaba diciendo que ¿qué son los códigos? Y como les decía, esto solamente se los estoy diciendo como de manera introductoria para que después cuando lleguemos al software entiendan qué es lo que les estoy mostrando, ¿ya? Y si quieren profundizar más, les invito cordialmente a tomar el curso de Introducción al Análisis de Contenido Cualitativo usando Atlas TI, que parte en julio. Ya. Entonces, ¿qué son los códigos? Los códigos son categorías que se aplican a una serie de porciones de texto. Aquí pueden ver cómo se ven los códigos en Atlas TI. ¿Ya? Yo igual les voy a mostrar en mi software cómo se ven. Yo también entiendo, una manera de la que yo entiendo los códigos es que son etiquetas. Y son etiquetas que nos permiten vincularlas a porciones de texto, por ejemplo, a partes de transcripciones, que lo vamos a ver y ahí vamos a hacer el ejercicio para que lo miren, y que nos permiten, como dice ahí, reducir y resumir texto. Y también organizar información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí existen códigos que yo les llamo como los grandes códigos, que aquí, por ejemplo, dice efectos negativos, aquí dice la experiencia de ser padres, y uno de los códigos, de los grandes códigos, digamos, es los efectos negativos. Y de efectos negativos hay diversos subcódigos, como ustedes pueden ver acá. Entonces aquí dice, es menos entretenido, se pierde libertad, te preocupas más, etc. Y por ejemplo aquí hay otro gran código que se llama efectos positivos de ser padre o ser madre. Fulfillment es como que te llena, que mejora las relaciones, que la vida es más rica, que puedes crecer, etc. Entonces, Atlas TI también lo vamos a ver, permite generar jerarquía de códigos, es decir, tener códigos más grandes y códigos más pequeños que se vinculan a los códigos grandes. Entonces, como les decía, mirándolo como de manera purista, o por decirlo de otra forma, de manera como modelos ideales, existen 2 maneras de generar códigos. Una manera que es de abajo hacia arriba, que es más inductivo, que es más exploratorio, y en el fondo sería, por ejemplo, ¿qué es lo que permite el Atlas TI al hacer análisis temático? Podemos ir leyendo, también podemos hacer muy brevemente el ejercicio para que lo vean, ir leyendo una transcripción de entrevista, leyendo como diagonalmente, e ir mirando qué es lo que las personas dicen. Entonces ahí, de manera exploratoria, es decir, como desde abajo hacia arriba, de manera inductiva, podemos empezar a establecer patrones.
¿Y cómo se establecen esos patrones? Dándose cuenta cuáles son los temas que más se repiten, por ejemplo. ¿Ya? Y hay otra manera, que es deductiva, cómo nos permite ir generando los códigos, es que en general se va, por decirlo de manera esquemática, de arriba hacia abajo. Y esto nos permitiría, por ejemplo, generar códigos a partir de teoría, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación o estamos haciendo una tesis, podemos estar leyendo informes, podemos estar leyendo papers o artículos científicos que dicen, por ejemplo, mira, las clases sociales se perciben según estas categorías. Y estas dos maneras, o modelos ideales, por decirlo de alguna forma, se pueden ir mezclando, porque a mí me gusta decir que en la vida real se mezclan. Entonces podemos hacer una generación de códigos mixta, es decir, exploratoria, leyendo las transcripciones, en este caso, y además alimentándola con lo que podemos ver en la teoría, o también con lo que podemos ver en nuestros objetivos de investigación, o lo que podemos ver en nuestra pregunta de investigación. Ya, entonces aquí ya voy a ir al software para mostrarles, y aquí les puse un pantallazo de cómo se ve el software, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esto es una transcripción de una entrevista, y esto es una codificación in vivo, que también la vamos a ver, que es una forma de codificar de manera exploratoria, de manera inductiva, ¿ya? Entonces voy a ir al software. Voy a ver si tienen alguna pregunta hasta ahora. Voy a mirar acá. Sí, lo silencié, no me había dado cuenta. Ya, no, todo era... Sí, ahora Lina pregunta cómo visualizar la frecuencia de los códigos. Eso también lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora me voy a meter como de lleno al software para que podamos ver, para que puedan ver más o menos de manera muy incipiente cómo funciona, ¿ya? Sí, eso también lo iba a decir. Sandra pregunta qué versión estoy usando. Estoy usando la versión 9, ¿ya? Voy a mostrar ahora mi Atlas. Ya. Porfa, si alguien me puede decir con una manito para arriba que están viendo bien el software. Se ve bien. Bacán, muchas gracias. Ya. Entonces, así es como se ve el software. Bueno, yo tengo, ¿cómo se llama? Tengo un computador Mac, entonces se ve de esta manera, pero en los computadores con Windows se ve de otra forma ligeramente diferente, pero no muy distinta, ¿ya? En general les sale como la barrita de herramientas acá arriba en Windows, y de hecho encuentro que es más intuitivo. Entonces, este es el software, como les decía, yo estoy ocupando la versión 9, y si ustedes miran aquí, acá me dice... esto es lo mismo, casi lo mismo que sale acá abajo. Entonces, si nosotros apretamos aquí, me salen los documentos. El software... ya. Les voy a mostrar así primero. El software me dice que yo tengo 7 documentos, que tengo 8 códigos, que no tengo ningún memo. Ya vamos a ver cómo se hacen los memos. Eso como de manera incipiente. Entonces, si yo aprieto documentos, me salen aquí todos los documentos que tengo. Este es uno de los ejemplos que les voy a mostrar. Y tengo entonces 7 transcripciones de entrevista. ¿Ya? Me dice acá son tipos de texto. Entonces, ya. Después, aquí tengo los códigos, y me dice que tengo 8 códigos. Entonces, si yo miro aquí, tengo estos códigos. Le puse estos tipos, el nosotros, fenotipo, maneras de hablar, otredad, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando preguntaban recién, ¿cómo yo sé la frecuencia de los códigos? Aquí. Aquí en esta parte me dice cuántas veces tengo codificado cada categoría. Por ejemplo, percepción de clase social, yo lo tengo codificado 3 veces. Poder adquisitivo lo tengo codificado 1. Territorio y barrio 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, hay códigos que no tengo codificado todavía. ¿Ya? Entonces, ay, que todo el rato esto se me mueve. Ya. Entonces nos vamos a ir a algún documento. Por ejemplo, ahí lo hice muy rápido, les voy a mostrar de nuevo. Yo tengo aquí todos mis documentos. Si yo le hago doble clic, están todos en, eso es importante, están todos en formato Word. Si yo le hago doble clic al documento, me lo abre. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo toda la transcripción de todo mi texto. Es súper larga la entrevista, pero para que vean cómo se ve. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un ejercicio como sin leer, solamente para que vean cómo se ve. Una cosa súper importante para la codificación y que se lo doy como tip en esta clase abierta, es que para codificar la idea es que se entienda el extracto de texto en sí mismo. Por ejemplo, si yo pongo se ha renovado y lo selecciono para codificar, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Pongámonos en el ejemplo que yo estoy trabajando con un equipo de personas. Si yo estoy trabajando con un equipo de personas y a otra persona le toca ver mi código y mi código dice se ha renovado, en el fondo no se entiende se ha renovado qué, en qué contexto la persona lo dijo, qué se le preguntó a la persona, etc. En cambio, si yo, por ejemplo, selecciono toda esta porción de texto, yo aquí puedo entender qué es lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, lo vemos por las tiendas que hay. Cada tienda un modelo de negocio que apunta eso. Es que esta no era la mejor entrevista, pero voy a agarrar otra. Me acabo de acordar que esa no era la mejor. Por ejemplo, aquí. Acá, por ejemplo. Si yo codifico esto, mira, a mí en un principio, o sea, es que de verdad yo soy súper, no sé, no me gustan los cuicos, se podría decir. Le tengo como algo a ese tipo de gente. Entonces, cuando yo entré a esta universidad, me pasó mucho que mucha gente aquí era media revista, o que tiene mucha plata, y te miran como por debajo. Porque la gente que está acá, yo estoy con crédito, y mi papá a duras penas me paga la universidad. Pero hay muchas acá que les pagan sin ningún problema. Entonces yo veo eso, y yo veo que muchas niñitas son así. Si nosotros estamos haciendo esta investigación sobre cómo las personas perciben las clases sociales y cómo perciben una clase social distinta a la que ellos se atribuyen, aquí, por ejemplo, en esta porción de texto, nosotros podríamos decir que la persona está haciendo una diferenciación entre cómo es ella y entre cómo son otras personas de otra categoría que ella le pone cuicos, ¿verdad? Entonces ella hace una diferenciación importante, por ejemplo, una diferenciación de poder adquisitivo, porque ella dice, yo estoy con crédito, y dice que a muchas compañeras les pagan sin ningún problema. O sea, ella está diciendo de manera muy incipiente, yo no pertenezco al mismo grupo, a la misma categoría o a la misma clase social que esas otras personas, porque a mí me pagan, yo estoy con crédito y a las otras personas les pagan sin ningún problema. Aquí estoy haciendo un análisis muy rápido, solamente para que vean más o menos cómo se puede ir soltando como la mano, por decirlo de alguna manera, para hacer un análisis exploratorio, que era el que yo les mostraba recién, que es un análisis más bien inductivo. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría agarrar toda esta porción de texto, poner clic derecho y, por ejemplo, hacer una codificación en vivo.
Esto se lo estoy mostrando, aquí tenemos súper poquito rato, pero solamente quiero mostrarles cómo se ven los códigos en el Atlas-T, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, y tenemos esta transcripción, nosotros aquí, si vamos mirando toda la transcripción, vemos que justo en esta porción de texto es donde se pone un código, o se genera un código. Aquí también, por ejemplo, podemos hacer un memo. Les voy a mostrar lo que son los memos. Aquí es cierto que yo les hice como una muy incipiente análisis, ya vamos a ir a la nube de palabras. Aquí hicimos como un muy incipiente análisis de cómo se hace una codificación o cómo se puede hacer un código de manera exploratoria. Entonces, ¿qué son los memos? Esta es otra de las cosas que nos permite hacer Atlas-T. Yo entiendo, si ustedes pueden ver acá, un memo, como el icono, por decirlo, que se ve es como un cuaderno. Yo los memos los entiendo como un cuaderno, de manera muy análoga, es un cuaderno que tiene Atlas-T dentro del software. Y es una herramienta súper buena que nos permite a nosotros poder hacer como análisis incipientes. Es súper bueno ir generando memos cuando se nos van ocurriendo análisis. Por ejemplo, aquí, si yo aprieto memo, puedo generar un nuevo memo. Esperen que no me funciona aquí esto. Ay. Aquí lo tengo. Esperen un segundo. Ahí sí, que no veía bien. Podemos poner, por ejemplo, aquí, memo, generar un nuevo memo, y como se pueden dar cuenta, esto es como un cuaderno. Entonces, a los memos es súper importante que le pongamos un título. Entonces yo aquí le podría poner incipiente análisis. Y aquí se escribe, solo se escriben ideas. Entonces aquí yo podría poner, la persona establece diferencias entre el nosotros y los otros a partir de la categoría poder adquisitivo, porque señala que ella paga la universidad con crédito y sus compañeras lo pagan, o sea, voy a poner, se los pagan sin crédito. Por ejemplo, lo bueno del memo es que nos permite ir y venir. O sea, yo puedo seguir analizando mi documento. Yo puedo seguir analizando mi documento. Y, por ejemplo, si encuentro otra porción de texto donde habla más o menos de lo mismo, o se me ocurre otro análisis, yo puedo volver al memo, que lo tengo acá, y puedo seguir escribiendo algún tipo de análisis. Otra cosa, por ejemplo, que nos ayuda mucho en los memos, es poder poner la pregunta de investigación, que como les dije, es nuestro norte. Entonces yo aquí puedo pegar mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo las personas entienden que se constituyen las clases sociales, desde sus prácticas e interacciones sociales? Entonces aquí yo de manera muy incipiente estoy diciendo que una de las categorías que les permiten a las personas entender cómo se constituyen las clases sociales es, por ejemplo, diferencias de poder adquisitivo. Por ejemplo, después podría ser que son diferencias según el cargo, según nivel educativo. Por ejemplo, si es que yo lo encuentro después. Y así sucesivamente. Para eso nos sirven los memos. Y ahora nos vamos a ir a la nube de palabras.
Entonces, yo tengo aquí, y no sé si les mostré, aquí tengo los 9 códigos. Aquí, por ejemplo, yo saqué, para que vean también la manera, no exploratoria, sino la otra manera de poder generar códigos. Yo aquí fui generando códigos desde lo que leí en algunos textos. Por ejemplo, que se generan diferencias, las personas perciben diferencias de clases sociales según el trabajo, por ejemplo, según el cargo que la persona tenga en su trabajo, según, esto lo leí en un artículo científico, por ejemplo, según el territorio o según el barrio. El poder adquisitivo me salió de manera incipiente. Así, el fenotipo también lo leí en un artículo científico, etc. Entonces, se pueden ir generando códigos de manera conjunta. Y aquí, por ejemplo, quería mostrarles, antes de ir a la nube de palabras, qué es lo que pasa cuando yo aprieto como cada uno de los códigos. Por ejemplo, aquí, percepción de clase social, que lo tengo codificado 3 veces, si yo le hago un doble clic, no sé por qué no me salen las codillas. Ahí. No me sale justo ahora. Ya, esto les quería mostrar. Esta es una de las maneras gráficas de poder ver cómo se vinculan y cómo se organizan los distintos códigos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio yo les mostré cómo se genera como un código, un gran código? Yo aquí tenía que percepción de clase social es un gran código, porque en el fondo es cómo perciben las personas una clase social, ¿ya? Y según las categorías que yo encontré, por ejemplo, en lecturas que hice del tema, me decían que la percepción de la clase social, es decir, cómo las personas entienden y significan las distintas clases sociales, se da de acuerdo a varias categorías. Por ejemplo, el territorio o el barrio en el que viven. Por ejemplo, el trabajo, el tipo de trabajo que tienen, el cargo que tienen en el trabajo, las jerarquías que se establecen en los trabajos, y también el poder adquisitivo, que por ejemplo aquí justo pudimos ver un ejemplo también de manera exploratoria de cómo las personas hablan de poder adquisitivo. En este caso, ¿se acuerdan que vimos que esta persona decía que estudiaba en la universidad con crédito, que ella estudiaba en la universidad con crédito, pero que sus compañeras no estudiaban con crédito, sino que les pagaban la carrera, ¿cierto? Entonces, esto es una de las funcionalidades que nos permite Atlas-T, y si se dan cuenta ustedes acá, esto nos genera una suerte como de mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, percepción de clase social, como les decía yo, es el gran código. Poder adquisitivo, como lo dice Atlas-T, es una parte o una porción de lo que se entiende por clase social. Trabajo también es una parte de lo que se entiende por clase social, y territorio también es una parte de lo que se entiende clase social. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Voy a hacer espacio de preguntas y de ahí vamos a la nube de palabras, que es lo único que nos falta. Voy a dejar de compartir para poder ver bien. Ya, esto ya me lo dijeron. Ya. Miren, me preguntan acá. Ya, súper. Ignacio pregunta. Ya, Ignacio pregunta. No. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hacer ese memo, hacer un comentario en un código? La diferencia es que el comentario permite ligarlo a una porción de texto y el memo no. El memo es como una manera de generar el análisis o análisis incipiente, como les decía yo, como en un cuaderno. Entonces van todos los análisis en un mismo cuaderno, pero no con porciones de texto asociadas. En cambio, el comentario permite asociarse a una porción de texto. Con esto le respondo la pregunta a Lina.
Y también estoy leyendo los demás comentarios. Estoy usando la versión 9 del software. Ya, estoy leyendo qué más me preguntan, porque hay varias que se repiten. Ya, aprovechen de hacer preguntas porque casi todas se repetían, y vamos a ver la última parte. Natalia, buenas noches. Hola. Creo que la pregunta de Carolina de cómo se pueden hacer subcódigos en Sí, la eso lo vamos a ver aplicación. contigo ahora. Eso lo vamos a ver. Listo. Sí, que Vale, quería ver. gracias. Si tienen alguna pregunta, ya, ¿cómo se controla el mapa de red con los códigos? Vamos a ver eso también. Ya, entonces vamos a ver la última parte. Voy a ir cerrando estas ventanas. El memo. Ya. ¿Tengo los 7 documentos? Sí, ya. Ya tenemos como los últimos minutitos. Ya, entonces, nos vamos a ir a los documentos. Ya. Entonces dijimos, esa es por ejemplo otra forma que permite como, si se fijan, como hacer de maneras distintas como los mapas conceptuales. ¿Se fijaron? Solamente un tema como de diseño. En este caso pone la percepción de la clase social como abajo, pero lo entretenido de esto es que se puede ir moviendo, lo pueden ir moviendo ustedes, como quieren que se vea. Y también, por ejemplo, hay otra que es circular, ¿se fijan? Que es circular, y esta, que podríamos decir que es como más cuadrada, no sé. ¿Ya? Ya. Ya, lo último. Vamos a ver, tenemos 7 documentos, ¿cierto? Están mis 7 documentos, y yo les quiero mostrar aquí, análisis. Ya, esperen, que fui muy rápido. Vamos a ver lo siguiente. Yo estoy aquí con mis documentos, ¿cierto? Que tengo 7. Entonces aquí voy a ir a análisis, nube de palabras o word list, y me pide cuáles son los documentos que yo quiero seleccionar. Entonces, para que hagamos varios ejercicios, vamos a seleccionar solo un documento para ver qué pasa. Fíjense aquí. Esta es la manera de poder mirar cuántas veces se dijo una palabra. ¿Ya? Y aquí, como pueden ver ustedes, se puede ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Si se fijan, como decía una participante de esta clase abierta hace un rato, las palabras que más se repiten, por supuesto, son los conectores, ¿cierto? Los conectores, los artículos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si nosotros, ¿para qué nos sirve la frecuencia de palabras? Si nosotros estamos haciendo una investigación, o estamos haciendo una tesis, estamos haciendo un estudio, y es más bien un estudio exploratorio, donde no sabemos muy bien qué es lo que nos va a salir en los datos. Bueno, nunca están así, pero pongámonos en el ejemplo. La frecuencia de palabras nos sirve mucho para tener como una primera aproximación a qué se dice, qué están diciendo las personas sobre cierto tema. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros miramos solamente con lo que tenemos, sin limpiar ni ninguna cosa, podemos ver una palabra que nos sirve. Hablan de gente, ¿cierto? Que lo dice aquí, length, quiere decir cuál es el largo de la palabra, que aquí tiene 5 letras, ¿cierto? Por eso aquí sale un 5. Después count quiere decir cuál es la frecuencia. O sea, la persona, Tobías, que por supuesto es un nombre ficticio, dijo 109 veces la palabra gente.
Y esto quiere decir como el porcentaje de la porción de texto que incluye la palabra gente, ¿ya? Después, por ejemplo, si nos vamos aquí, también son puras palabras que no nos sirven, ¿cierto? Pero, por ejemplo, dijo la palabra barrio 40 veces, solamente en una entrevista. Dijo barrio 40 veces. Y nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en nuestra pregunta de investigación, para el ejercicio de esta clase, cómo las personas entienden y significan distintas clases sociales y según qué categorías. Entonces nosotros aquí podríamos decir de manera incipiente, y nos podría ayudar para poder hacer un código, que la persona dice mucho la palabra barrio. Entonces nosotros podríamos intuir, antes de entrar a leer el texto, de leer la transcripción, que probablemente la categoría territorio o barrio es una categoría distintiva para esta persona para percibir distintas clases sociales. Si nos vamos más abajo, también son puras palabras que en el fondo para el análisis no nos sirven mucho, pero por ejemplo, si nos vamos acá, la persona dice viña, que con esto se refiere a Viña del Mar, ¿verdad? Entonces dice 20 veces Viña del Mar. Entonces, si se fijan, nosotros aquí podemos ir desmenuzando de manera muy incipiente qué es lo que la persona está diciendo con respecto a las clases sociales. Y para esta persona, como solamente en una entrevista, que probablemente la entrevista duró entre una hora y media, 2 horas máximo, que es lo que suelen durar las entrevistas, ¿verdad? Más bien de manera estándar, la persona dijo 20 veces la palabra viña. Entonces aquí podemos entender solamente con la frecuencia de palabras que en el fondo para esta persona la categoría, la ciudad Viña del Mar es una categoría territorial importante para establecer, para atribuir clases sociales a otras personas. Y así sucesivamente, ¿ya? Quiero ver si podemos encontrar otra. Por ejemplo, aquí, la persona dijo 14 veces universidad. Esto también nos permite poder entender que tal vez para esta persona el espacio físico, el territorio de la universidad, permite dar cuenta de que existen personas de distintas clases sociales. Estos son puras intuiciones que después, por supuesto, vamos a poder entender con evidencia empírica, ¿cierto? Leyendo las transcripciones. Entonces, ahora quiero mostrarles, miren, si se fijan, a este lado me dice ver las palabras como una lista, ¿cierto? Pero si yo lo pongo acá al lado, me dice ver las palabras como una nube. Así me queda la nube. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tengo, como decía una persona hace un rato, tengo un montón de palabras que en el fondo no me sirven porque son que, la, es, qué sé yo. Pero solamente mirando, sin limpiar, por decirlo de alguna manera, la nube de palabras, podemos ver, como lo habíamos visto recién en la frecuencia, que la palabra gente se repite mucho. Por ejemplo, ¿ya? Que la palabra socioeconómico también se repite 4 veces, pero también se repite. Así podemos ir teniendo una visión incipiente. Pero aquí, ¿cómo podemos hacer que salgan estas palabras que tienen muchas cuentas? Aquí, si se fijan, podemos poner mínima cuenta o máxima cuenta. Fíjense lo que pasa. Mientras yo le pongo palabras que más están, son palabras que no nos sirven, ¿cierto? Mientras le voy poniendo, me salen mis otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí, necesito ir más abajo, ahí. Y antes de mostrarles lo otro, esta nube de palabras se puede exportar y yo la puedo guardar para después tenerla como imagen. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo poner aquí excluir palabras, por ejemplo, si yo tuviera una persona que dice palabras en inglés, por ejemplo, yo podría decir excluir las palabras
de ciertos idiomas, ¿ya? Uy, se me salió. No, no está. Quiero que miremos otra cosa. Acá. Para que veamos con más porciones de texto. Voy a ponerlas todas. Fíjense. Tengo 7 entrevistas, 7 transcripciones de distintas personas. Fíjense cómo cambia la cuenta. Cuántas veces dicen cada una de las palabras. Y por ejemplo, recién la otra persona decía gente, no me acuerdo, creo que 50 veces. Aquí estas personas, estas 7 personas dicen 723 veces la palabra gente. Veamos qué pasaba con la palabra barrio. 129 veces. Trabajo, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno de los códigos es trabajo? Que podría ser diferenciaciones para dar cuenta de distintas clases sociales. Bueno, lo dicen 107 veces. Viña. Una persona recién lo decía, no me acuerdo cuántas veces, creo que 15 o 20. Aquí lo dicen 94 veces. Bueno, esto también fue porque estas entrevistas fueron en Viña del Mar y Valparaíso. Pero aquí, por ejemplo, podríamos hacer una diferenciación de clases sociales según las personas que viven en Viña y según las que viven en Val. ¿Qué es lo que pasa aquí con Atlas TI? Que en el fondo no nos permite poder eliminar estas palabras, el qué, el cómo y el no sé qué. Entonces eso hay que sacarlo como de manera manual antes de hacerlo, que eso fue lo que yo hice cuando les mostré la otra nube de palabras. Eso es lo único malo. Entonces nos permite hacer como un análisis incipiente de lo que dicen las personas. ¿Ya? Y ya nos pasamos de la hora. Entonces, no sé si tienen alguna última pregunta. Los invito cordialmente a que tomen la clase de julio donde vemos esto como en profundidad. Bueno, no están preguntando. Entonces, Disculpa, Natalia. Sí, el árbol de conceptos es el mapa conceptual que mostraste recién. sí, sí. Ah, ok, gracias. Sí. A ver. Natalia, una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la opción en la Atlas TI para limpiar las categorías? ¿Se puede hacer de forma seleccionando cada categoría? Claro, claro. Sí, sí. Vale, Natalia, gracias. Eso era entonces la clase. Muchas gracias por sus comentarios. Espero que hayan podido entender como un poquito una pincelada de lo que permite hacer el análisis de contenido cualitativo, lo que permite hacer el software Atlas TI y de manera muy incipiente, porque era una clase cortita, como para que pudieran ver cómo se hace de manera muy incipiente esto, y los dejo cordialmente invitados e invitadas para contarles también, bueno, aprovechando el espacio, de contarles que la clase introductoria al Atlas TI que tenemos con Estación Lastarria, tenemos clases prácticas, o sea, todas las 5 sesiones tienen una primera parte que es más bien lectiva, pero siendo siempre participativa, y desde la primera clase, que la segunda parte
de la sesión siempre es trabajo en equipo, es trabajo práctico para que puedan realmente aprender a usar el software. Así que para que los dejo cordialmente invitados, invitadas e invitades. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Chao, chao. Gracias.